una memoria tan esquiva, difícil de reconstruir y difícil también de ejercer, por lo menos para los que estuvimos involucrados en esta etapa de la vida argentina. No es fácil volver atrás, pensar que pudo haber sido otro el destino, el camino, y por lo tanto en nosotros mismos esa memoria a veces se nos vuelve también esquiva. Bueno, soy Cristóbal Sola, mendocino, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo. Hice también mi escuela secundaria en el Liceo Agrícola. Tuve muchos años de relación y vinculación con la universidad hasta mi egreso y después alguna corta experiencia docente, ya una vez retornada a la democracia. Ingresé a la Facultad de Ciencias Agrarias en el año 70. Mencionar ese año como también reconocimiento de una época y una década. Veníamos de una serie de acontecimientos disruptivos de la década previa, ¿no es cierto?, de los 60, los icónicos 60, con una serie de cambios fueron cambios significativos en el mundo y particularmente cambios que tuvieron mucho que ver con los jóvenes. Sería injusto mencionar solamente aquel recuerdo del Mayo francés, pero bueno, la épica del Che Guevara y todo lo que significó esa década de los 60 como disruptiva, como una novedad, y sin duda nosotros éramos parte de esa generación, no cabe duda. Y ya ingresando a la universidad, bueno, nos encontramos con ese clima de época, o sea que no éramos nosotros solamente los que podíamos tener alguna iniciativa política más marcada, sino que estábamos en un ámbito en donde todo confluía para el debate, para la práctica política, también de inflexión de la dictadura que iba terminando y la expectativa de una nueva democracia. Era el clima general y a su vez los que habíamos tenido ya una definición o una opción política por el peronismo, nos participábamos de ese conjunto, de esa, llamémosle, ola, y entonces para el conjunto era la democracia vuelve, para los peronistas le poníamos todavía un énfasis mayor y decíamos Perón vuelve, que era la consigna de la época. Entonces eso fue dándose naturalmente y fue dándose con debate político, con actividades también, mucho aprecio y mucha valorización de la cultura. Nosotros ya en primer año cuando ingresamos acá, ya el aula de primer año en la terraza, ahí se hacían obras de teatro. No puedo dejar de recordarlo a quien hoy es todavía una gran figura del teatro de Mendoza, que es el Ernesto Suárez, que nos dirigió en un par de actividades acá, nos daba algunas clases, o sea, mostrando con esto como había un ambiente propicio a ese encuentro y a ese sentimiento de identidad de lo que podríamos llamar esa generación. Las peñas, la reivindicación del folclore,
pese a que fue una época importantísima del rock nacional, no era lo que en esta facultad por lo menos era más típico y característico. Acá era la guitarra y las peñas, mucho folclore. También teníamos en ese momento, bueno, pensemos que en esos años esta era la única facultad de agronomía de todo el oeste argentino prácticamente. Entonces estábamos con muchos compañeros sanjuaninos, riojanos, bueno, algunos del sur también, que venían a estudiar acá. Entonces esos estudiantes de provincias vecinas que vivían en pensiones también le daban otra característica. Con los años se fueron fundando otras facultades de agronomía y ese flujo adicional provinciano cuyano se fue perdiendo también en la facultad. Años 70, los primeros cursados en las materias, llegó el año 72, yo tenía la convocatoria al servicio militar y la acepté en ese momento, no quise tomar la prórroga, así que ahí tuve la posibilidad de hacer montarme en dos camadas, los que habían sido mis compañeros hasta el año anterior y los que me alcanzaron después de ese año de hacer el servicio militar. Ya en el 73, con todo lo que significó en ese momento la vuelta a la democracia, el triunfo de Cámpora y la intervención en la universidad, con el ingeniero Carretero designado como rector interventor. Y bueno, entonces ahí sí hubo una gran apertura para la participación estudiantil. En ese momento sosteníamos el gobierno cuatripartito de la universidad, o sea, docentes, no docentes, alumnos y por supuesto los profesores. Bueno, todo eso fue como una cosa que se fue gestionando. Y bueno, ahí empezaron a aparecer también las que al principio eran solamente las reivindicaciones políticas, empezaron a aparecer otras reivindicaciones, sobre todo en el nivel académico, que a medida que se profundizaba el debate, la discusión en la universidad, también se empezó a cuestionar no solamente el ingreso irrestricto, que había sido una bandera de toda la época previa, la universidad gratuita, a esas reivindicaciones. Bueno, en esta facultad particularmente se le daba mucho valor al tema del cursado de materias en el horario de la tarde, porque importaba mucho la posibilidad de que los estudiantes pudieran poder trabajar, por lo menos el mediodía, ¿no? Que a estas reivindicaciones propias del mundo estudiantil, que eran comunes a toda la universidad, y creo que a todas las universidades, acá se sumó también el debate académico un poco y empezar a cuestionar. Ahí había un par de cosas que daban vuelta, acertadas o no, pero una era, por un lado, el nivel académico que tuvo sus desbordes, porque sin duda con procedimientos a veces exaltados, en una asamblea juzgar a un profesor y así a mano alzada, con cánticos, y bueno, era un modo de la época, quizás equivocado, pero en el sentido de decir, bueno, se hacía una condena así muy y pública encima. Algunos profesores tuvieron problemas para seguir dando sus clases después de esos cuestionamientos, ¿no? Y también, por otro lado, también se dio un debate interesante respecto a la orientación, hacia dónde debían ir las formas educativas. Se estaba cuestionando eso.
Yo recuerdo siempre en particular una consigna que yo largaba cada tanto en la asamblea, en donde participaba y decía, bueno, estamos prácticamente con la ciencia del siglo XIX. Y no estaba muy lejos. En muchos aspectos vivíamos cierto positivismo del siglo XIX. Y bueno, veníamos también a cuestionar eso. Y empezamos a poner muy en juicio el aislacionismo, el sistema de cátedras cerradas, pedíamos más entrecruzamientos. Para los estudiantes era muy importante la práctica, que creo que es algo que genera nada más que la incertidumbre del futuro. Y bueno, eso también fue parte importante de la discusión universitaria en ese momento. Entonces habían algunos que decían, no, hay que ir a la práctica, todo práctica, todo práctica. Bueno, creo que todos nos embarcamos un poco en esa onda, pero algunos pudimos, gracias a Dios, ¿no?, entender que no es el camino. Y bueno, nos pusimos un poco a defender también la ciencia básica y la formación en ciencias básicas, ¿no?, como clave. Después lo otro se podía aprender siempre, pero ciencias básicas no íbamos a estudiar en ningún otro lado que no fuera la universidad. Entonces teníamos que saber física, química, matemática, biología, todo eso. No había margen para estudiarlo en otro lado que no fuera acá. Después íbamos a poder aprender a enganchar una rastra en el tractor, como decíamos nosotros. Pero bueno, eso fue un lindo debate. Y en este marco de debate que estoy comentando, que fue el debate que se dio tanto del momento histórico, de lo que estaba ocurriendo en el mundo, como del debate interno de la facultad, las reivindicaciones estudiantiles y esta discusión sobre los temas que tenían que ver con la academia y el concepto, obviamente que facilitado por las autoridades de aquellos años en la facultad, en unas jornadas de reflexión acerca de la universidad. Esas jornadas se impulsaron, bueno, como era de pensar en aquella época, con asambleas en los cursos, primero con una agenda muy breve para dar inicio al debate, y luego de esas mismas actividades se fueron desprendiendo nuevos grupos que llevaban esa voz a lugares más amplios, donde participaban otros cursos y otros claustros. Ese fue un debate que dio lugar a la participación de todos los claustros, ¿no es cierto? Y bueno, fue confluyendo, era un trabajo que se iba construyendo de abajo hacia arriba, intentaba concluir en un documento final que manifestara cuál era la misión de la universidad en ese momento de la vida universitaria. Bueno, a mí me tocó participar. Yo estaba terminando de cursar el tercer año y era integrante en una comisión del centro de estudiantes y participé en varias actividades, inclusive en la redacción del documento final. Tengo por ahí algunos borradores con mi letra corrigiendo. Fue una experiencia, creo que muy valiosa para los estudiantes, por supuesto, y también para los demás claustros, porque en ese entonces no me acuerdo cómo era, pero bueno, los titulares como que tenían una representación y los auxiliares, jefes de trabajo práctico, tenían otra representación en esa asamblea, pero como que la última coma, el último punto y coma, lo terminamos poniendo 2 alumnos y 2 profesores. Y valía la pena recordar que en ese grupo de profesores, yo quiero recordar siempre la figura del profesor León Nicholson, que fue un profesor, un importante profesor de esta casa de estudios, con el que no teníamos compartir mucho la visión política del momento, la ocasión, etc. No la teníamos, no la compartíamos, pero sin embargo él se prestó honestamente
al debate y a la discusión, a veces desde el sentido mismo de las palabras, y sabía recordar que hasta traía un diccionario a la mesa de los debates. Bueno, un reconocimiento para él por esa honestidad intelectual. Y bueno, quedó plasmado finalmente ese documento, tuvo circulación interna, se publicó en el boletín que se editaba en ese momento en la universidad y fue rubricado de alguna manera. No sabemos dónde se encuentra el documento original, pero bueno, esos son los testimonios que quedaron de ese documento. Ya a comienzo del año 74, yo ya había estado participando en el Centro de Estudiantes como secretario de Cultura o alguna cosa así, y en esa segunda gestión ya asumí la presidencia del Centro de Estudiantes. La misma gestión de la universidad, de la facultad, le encargó a la profesora Pepa, que era la profesora de la cátedra de dibujo. La profesora de la cátedra de dibujo le encargó que se ocupara de ese texto, convertirlo a través de cerámicas en un mural que a fines de año ya se había instalado en el hall central de la facultad, con unas cerámicas de fondo color crema y letras marrones. Una belleza como artesanía de la cerámica. Bueno, y ahí quedó ese mural donde se expresaba ese momento y lo que habíamos consensado entre los distintos claustros, ¿no? Eso fue en el año 74. Dejé el Centro de Estudiantes en el siguiente año, en el 75. Estuve apurando a terminar la carrera, con todo la complejidad de esos últimos meses del 75, con una vida política muy turbulenta y toma de posiciones muy duras y firmes, ¿no es cierto?, que en el movimiento estudiantil en Mendoza no tuvieron ese nivel de confrontación, pero sí ocurrieron a nivel de otras universidades, y puedo hacer acá una pequeña referencia a qué líneas eran las que que se gestaban acá en la Universidad de Cuyo. Y bueno, acá en esos años el peronismo, como a caballo de toda esa corriente de lo político que mencionaba, fue hegemónico, aunque tenían mucho peso también algunas corrientes del reformismo, e incipientemente algunas facultades empezaban a aparecer agrupaciones de franja morada, obviamente vinculadas al radicalismo, y recién en el 75 algunas agrupaciones más de derecha, pero no alcanzó nunca a tener en nuestra universidad y tampoco en nuestra facultad aparecer como esa variante confrontativa de una izquierda combativa que apoyaba en otros ámbitos la lucha armada. En la Universidad de Cuyo como que el peronismo era un peronismo que contenía a toda esa expectativa y entonces no permitió que afloraran esos emergentes. Y en esa situación nos sorprende el golpe de Estado del 76. Ha constituido la única... Marzo del 76, se desencadena todo lo que ya se estaba gestando, lo que ya estaba ocurriendo, pero embozadamente, que era la represión, la desaparición de personas, los secuestros, las listas negras, la expulsión de estudiantes, de docentes, todo lo que ocurrió en esos meses terribles, ¿no?
tuve la desgracia de haber sido secuestrado y desaparecido en esos meses siguientes al golpe. Luego pude recuperar la libertad, volví a mi casa y a esta facultad a enterarme de que había sido, estaba en una de las listas y por lo tanto no podía ingresar al ámbito de la facultad. No me había recibido todavía, me quedaban algunas materias. En lo personal no tuve más remedio que dedicarme a hacer mi búsqueda laboral. Me fue bien en ese aspecto, aunque no estaba recibido todavía, pero pude trabajar, encontré, pese a todas las circunstancias que eran adversas a quien había estado señalado de la manera que me señalaron, encontré un ámbito donde desempeñarme. A medida que fueron transcurriendo los años y acerca de los 80 ya con una incipiente renovación política que se manifestaba en la multipartidaria y otros acontecimientos, comenzó a haber una cierta apertura política. Por lo tanto, alguna revisión de lo que había ocurrido en la universidad. Algunos alumnos habían cumplido ya su periodo de suspensión, otros como yo no estábamos en esa situación, pero bueno, pudimos gestionar que se revisara. Ahí como anécdota nada más, tuve oportunidad de tener una reunión con el comodoro que era jefe de seguridad, parece. Bueno, cuando me recibe me dice: con usted nos hemos equivocado. No era para que me pidiera disculpas, me imaginé yo, pero dice: la verdad es que está en una lista que no tendríamos que haberlo expulsado porque, como alumno, y no existe la resolución ni el papel que me expulsara. Yo estaba expulsado como docente por haber tenido el cargo de auxiliar docente de la cátedra de botánica donde trabajé. Mi reclamo para que me permitieran rendir las materias funcionó y así fue. En el 81 me dieron un plazo para rendir, por supuesto con recomendaciones muy especiales acerca de que volvía a la facultad, pero que no hablara con nadie, que no mirara a nadie, que no respirara, que no nada, ni pestañara. Bueno, no esperaba otra cosa en ese momento, solo quería rendir las materias que me quedaban y así pude terminar de rendir y recibirme unos años después de haber terminado de cursar. En ese regreso a la universidad, a pesar de que yo iba así, para que no saludara a nadie y que nadie me viera, porque quería terminar, era mi único objetivo. El valor de esa consigna democrática de memoria, verdad y justicia. Por eso memoria en primer término, porque sin memoria no habrá ninguna posibilidad de conocer la verdad y hacer justicia. Es tan claro y tan sencillo como eso.